Yo sé que el tema que voy a hablar el día de hoy es un tanto delicado, puesto que hoy se celebra para la religión católica el culto a María. Pero realmente debemos venerar a María como dicen ellos, porque ellos dicen que no adoran. Y si tú eres católico, quiero decirte, yo no estoy aquí para ofenderte, yo no estoy aquí para obligarte a que cambies de creencia incluso. Yo estoy aquí para mostrarte la palabra de Dios y por ello te animo a que rápidamente traigas tu Biblia y podamos aprender juntos eh, de la verdad de la palabra de Dios. No es la palabra de un pastor, no es la palabra de un ministro, no es la palabra de un sacerdote, no es la palabra del Papa la que cuenta. Ninguna de estas palabras debería contar, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, quiero empezar diciendo, la Biblia ha sido escrita en tres idiomas originales, el hebreo, el griego y el arameo. Pero tú y yo no sabemos ni hebreo, ni griego, ni arameo. Y si tú lo sabes, entonces podrías ayudarnos incluso a poder estudiar más profundo la palabra. Entonces, si bien es cierto, se escribió en esos tres idiomas originales y todo lo que está escrito, todas las Biblias como la Reina Valera, la Latinoamericana, la Nueva Jerusalén, la Naca Colunga, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, traducción en lenguaje actual, todas las Biblias son traducciones que nos ayudan a comprender un poco más del, un poco más la palabra de Dios que ha sido traducido al original. Pero hay cositas que no entendemos, entonces es necesario buscar la Biblia interlineal, ya sea la griega o la hebrea, para poder ver los términos originales, a qué se refiere cada palabra. Entonces, eh, vamos a estudiar juntos. Si bien es cierto, empecemos por Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas habla de María. Si bien es cierto, es un poco más detallista y realmente es muy importante prestar atención a cada palabra, a cada término que María usa. Entonces, en Lucas 1, del 26 en adelante hasta el versículo 38, dice que el ángel se aparece a María, ¿no? En el versículo, precisamente en el versículo 28, le dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, María, cuando vio esto pensó, qué salutación, qué saludo, qué tipo de saludo es este. Entonces el ángel comienza a explicarle de que ella había hallado gracia delante de Dios. Pero ¿por qué haya gracia delante de Dios? Porque María, si algo tenemos que aprender de María, es que era una mujer con un corazón íntegro, con un corazón que siempre estaba anhelando buscar a Dios. Entonces ella haya gracia delante de Dios, ella creía la palabra de Dios, ella sabía que venía el Mesías, venía el Salvador, Jesucristo, Emmanuel, como lo profetizaba Isaías. Entonces ella era una estudiosa de la palabra de Dios. Y le dice, y en el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces le está hablando acerca de lo que va a ser María, que va a tener un hijo. Y en el versículo 34, María responde lo siguiente. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel en el versículo 35 le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y ella iba a quedar embarazada. Ahora, el versículo 34 nos va a mostrar una cosa muy importante. María dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En el idioma original, en el griego, conozco o conocer es ginosco. Ginosco habla de un conocimiento amplio, muy pleno a toda persona. Hablando de esposos. Un esposo o una pareja se va conociendo, se casan, y el término conocer aquí es sexual. Por eso María le dice,
¿cómo será esto si no conozco varón? Si yo no he tenido relaciones con un varón, si yo no me he casado. Entonces, la pregunta de María era válida. Obvio. Ella pensaba, y voy a quedar embarazada, pero ¿cómo si no conozco varón? Si no he tenido relaciones sexuales. Entonces, ojo con esta palabra, ginosco. Conocer ginosco, hablando del ámbito sexual. Entonces, ella queda embarazada del Espíritu Santo, como le dije, y el versículo 38 muestra quién realmente es María. Porque la palabra de Dios no enseña absolutamente nada de la oración a María. Jesús dio un modelo de oración, no dijo que lo repitamos, dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro, pero jamás en la Biblia está el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Para empezar, María no es la mamá de Dios. Para el segundo punto, María no ruega por nadie, no intercede por nadie, porque conforme a lo que dice Romanos 8:26, el Espíritu Santo es el intercesor. Y como dice la palabra también en Timoteo, es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, es importante conocer quién es María, cómo se autodenominó ella. Y en el versículo 38 de Lucas 1 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces María no dijo, he aquí la Madre de Dios, cómo se ha tardado yo estaba esperándolo, he aquí ya que se apure más bien mi hijo. No. María no dijo que era la mamá de Dios. Y en el idioma original significa, donde dice sierva, es esclava. Pero esta esclava hace referencia a una esclava que voluntariamente se hace esclava. La palabra original aquí es doules. A manera de ilustración, supongamos que tú vas a la casa de tu amiga o tu amigo y esa familia te trata muy bien. Tú llegas por primera vez y te invitan a comer, te ceden cosas de ellos y entonces son muy amables, son muy amorosos. Tú ves se me fue la palabra. Bueno, tú ves cómo son estas personas, su atención, tú ves su atención para contigo. Entonces son tan amables que tú dices, wow. Entonces me quedaría a vivir aquí. Y terminan de comer y tú te dispones a lavar los platos. Y si te quedaras a vivir por un tiempo ahí, te dispondrías a barrer porque son una familia que te muestra amor, que realmente te da porque ama y no por sacarte en cara algo. Entonces tú voluntariamente decides lavar los platos, limpiar, porque estás muy feliz, muy cómodo con estos amos, por así decirlo. Una pregunta, ¿esta familia te obligó a servirles? ¿Te obligó a lavar los platos? ¿Te obligó a barrer? ¿Te obligó a hacer algo? Por supuesto que no. Pero porque tú entendiste de que esta familia muestra su amor, su cariño para contigo, entonces tú decidiste servirles, hacerte siervo, hacerte esclavo. Y esto es lo mismo que hace María. María dice, he aquí la sierva, la esclava de Dios. María se hizo esclava de Dios. Dios no la obligó a tener a Jesús. Dios no la obligó a tener un hijo. María hubiese podido preguntar algo distinto y decir que no. Si María, en el versículo 34, en vez de preguntar ¿cómo será esto? ¿Cómo quedaré embarazada si no conozco varón? Si María hubiese decidido, ¿sabes qué? No conozco varón, no sé, no quiero hacer esto. Dios no la iba a obligar. Pero María dijo, he aquí la esclava del Señor. Esta esclava que por amor a Dios, porque conoce cuán bueno es Dios, cuán bondadoso, cuán misericordioso es Dios, cuán amoroso es Él, entonces decide hacer su voluntad. Y ella dice, he aquí la esclava del Señor. Ahora, estuve viendo porque
si bien es cierto, dice la esclava del Señor. Y en el original es muy distinto la palabra Señor cuando se refiere al Mesías o a Cristo Jesús, al ungido, y a Dios mismo, a Dios el Padre. Y aquí, en el versículo 38, cuando dice Señor, Señor es Curios, que significa Cristo, ungido, Mesías, el amo y dueño, el Señor de todo. Entonces María estaba reconociendo que ella era la sierva no de Dios Padre, sino que ella era la sierva de quien estaba esperando, de quien iba a quedar embarazada, del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Cómo es que es muy distinto Señor aquí a Dios? Porque en el versículo 30 dice, entonces el ángel dijo a María, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y Dios aquí es Seos, que habla acerca de la deidad interminable, infinita, donde no hay ni principio ni fin. Esto es Dios. Entonces son dos palabras muy distintas cuando se refiere a Dios Padre en el versículo 30 y cuando se refiere al Señor Jesucristo en el versículo 38. Entonces María estaba reconociendo de que era la sierva del Señor Jesús. Ahora, la pregunta, o la gran pregunta realmente, que todos nos hemos hecho, ¿Jesús tuvo más hermanos? Sí. Muchas teorías afirman de que Jesús tuvo más hermanos, pero eran sus medios hermanos, porque José había enviudado. Y María solamente tuvo un hijo, lo cual no fue así. Y la palabra de Dios lo afirma. Y también la palabra de Dios afirma que José no tenía hijos, que Jesús, en términos naturales, hablando en parentesco sexual, en parentesco de esposos, María con José, Jesús era el primogénito. ¿Dónde lo dice? En Mateo 1, del 18 al 25. Ahora, José, si tú lees, léelo por favor, mejor dicho, léelo, Mateo 1 del 18 al 25, José no había tenido relaciones sexuales con María, él todavía no estaba casado con ella. Entonces, María le dice, estoy embarazada. Ahora, pongámonos en los zapatos de José, por favor. José también era un ser humano, tenía sentimientos. O sea, viene María y le dice, estoy embarazada. ¡Aló! José estaba sorprendido. O sea, María, yo ni te he tocado, ¿cómo estarás embarazada? Y María le dice, le cuenta acerca de lo que le ha hablado el ángel. Pero José, obviamente, en el alma, dudaba, tenía cierto temor. Porque obviamente el pueblo de Israel, las leyes allá, son muy drásticas. Entonces, José estaba pensando en dejar a María. José estaba pensando en irse. Pero el ángel del Señor, conforme habla el versículo 20, entonces se le aparece a José y le dice, no te vayas, no temas y no dejes a tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que en ella ha sido engendrado es del Espíritu Santo, o sea, es de Dios. Cuando José se despierta del sueño, dice el versículo 24, hizo conforme el ángel del Señor le había mandado y recibió, dice, a su mujer, a su esposa. Acá dice mujer y en el griego es esposa. Entonces, se casaron. Se casó José y María. Y el versículo 25 dice lo siguiente. Pero, el 24 termina y recibió a su mujer, a María. Estaba embarazada por el Espíritu Santo. Estaba esperando a Jesucristo. Tenía a Jesucristo. Y el versículo 25, ojo. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta que dio a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús conforme le había dicho el ángel. Entonces está hablando por contexto de José.
está hablando lo que José estaba pasando, lo que quería hacer, quería dejarla. Entonces, José dice que hace conforme a la voluntad de Dios. Y acá viene el término otra vez, pero no la conoció. Conocer. Lo mismo que dijo María en Lucas 1:34. ¿Cómo ser esto si no conozco varón? Si no he tenido relaciones sexuales con un varón, ¿cómo quedaría embarazada? La misma palabra aquí es en el griego. Búscalo. Mateo 1:25. Pero no la conoció. No tuvo relaciones sexuales con ella, con su mujer, con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿De quién está hablando? De José. José tuvo a Jesús por primogénito. Por primogénito. Y lo podemos ver porque en la Torá, en el Pentateuco, en el libro de la ley, dice que el primer hijo de cada pareja debe ser consagrado a Dios. Es la primogenitura. Vamos a hablar de eso en otra ocasión para ver la importancia de la primogenitura. Ahorita no por el tiempo, pero aquí precisamente habla de que Jesús fue el primogénito de José. Entonces vemos que María y José sí tuvieron relaciones sexuales después de que Jesús nació. Precisamente dice, vuelvo a decir en el versículo 25, pero no la conoció. Ginosco no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y hablando de María, María también fue quien tuvo la primogenitura en Jesús. Entonces ambos no tenían hijos fuera, como dicen muchas teorías de que Jesús tenía medios hermanos. No. ¿Y cómo lo sabemos? En el versículo 2 de Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Ahora ya está hablando de María. Mateo está enfatizando a José. Y ahora Lucas está hablando de María. Y dice, y dio a luz, el versículo 7 del capítulo 2 de Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. María era el primer hijo que tenía. José en Mateo nos enseña de que era también el primer hijo que José tendría. Entonces, vemos que la palabra de Dios es la verdad y nos enseña cómo han sucedido las cosas, que no es como piensa una persona, que no es como realmente nos enseña la religión. Ahora, tú puedes decir, no, pero de repente aquí se equivocaron, porque realmente también lo pensé. De repente en vez de primogénito es unigénito. Y puede que, no, lo hayan traducido mal. También lo pensé. Y, como les digo, vamos a la Biblia interlineal griega para ver el significado. Primogénito, aquí, significa prototokos, que hace referencia al primer hijo de una persona, de una pareja, mejor dicho, de esposos, o también hace referencia a la primogenitura en los animales. Entonces es prototokos. Aquí en el versículo, primogénito es prototokos. Lo mismo en Mateo 1:25, hablando de José, su primer hijo, primogénito, prototokos. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Porque precisamente en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ven la diferencia? María dice el primogénito. Mateo 1:25 para José dice el primogénito. Y aquí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la palabra aquí, unigénito, es monogenés. Monogenés, que es único. Único, aquel que hereda todo, aquel que tiene todos los genes del Padre. Monogenés. Juan 3:16, unigénito. Entonces, vemos que la Biblia claramente nos enseña acerca de José y de María. José y María sí tuvieron más hijos, como lo anuncia la palabra de Dios. Y para ir terminando, en el capítulo 2, versículo 12 de Juan, dice lo siguiente,
después de que estaban en las bodas de Caná. Después de esto descendieron a Capernaum él, Jesús, su madre, María, sus hermanos y sus discípulos. Muchas personas dicen que sus discípulos eran lo mismo que sus hermanos, sino que lo han puesto ahí para llenar. No es así. No es así. Los hermanos de Jesús eran de padre y madre. Él no tenía medios hermanos, tal como hemos visto en la palabra de Dios. Entonces, es importante, hermanos, es importante siempre ver la palabra de Dios, ver la Biblia. No dejarnos llevar por lo que dice alguien que puede estar detrás de un púlpito. Y lo lamento, pero no somos llamados a seguir el pensamiento filosófico de alguien. Somos llamados a hablar la palabra de Dios. Somos llamados a seguir la palabra de Dios. Entonces, es necesario que tú seas estudioso con la palabra, porque si tú no eres estudioso, si tú solamente recibes cualquier mensaje, cualquier video que te puedan mandar, te van a engañar. No vas a disfrutar de la palabra de Dios. Es necesario, hermano. Como dije en el principio, yo no estoy aquí para ofender a nadie, para ofender la creencia de nadie. Yo estoy aquí para hablar la palabra de Dios conforme está escrito. Yo no estoy poniendo nada, yo no estoy añadiendo ni quitando nada. Ustedes pueden comprobarlo, anoten allí, tengan un cuaderno al lado, retrocedan el video, escuchen las palabras en el griego, vean la Biblia interlineal y se van a dar cuenta. Yo no estoy agregando nada a la palabra de Dios, yo no estoy quitándole nada a la palabra de Dios, yo no estoy añadiendo algo que María no dijo, yo no estoy añadiendo algo que José pensó. No. Estoy hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como André Matute yo no tengo nada para beneficiarte. Yo no tengo nada para enseñarte. Pero Dios, Él es el sabio. Esta palabra es la que tú necesitas. Entonces, te das cuenta que no debemos ni venerar, ni adorar, ni idolatrar, ni hacer reverencia. Todo lo que estoy mencionando son sinónimos de la palabra venerar a María. No tenemos por qué hacerlo, porque incluso la Biblia no habla de que María resucitó. La Biblia no habla de que María murió por tus pecados. La Biblia no habla de que María intercede por ti, ni por mí, ni por nadie. No lo dice. Lamento, puede sonar crudo, puede sonar feo. Pero hermano, hermana, es necesario que yo te diga las cosas conforme a la palabra de Dios. Prefiero que te enojes, prefiero realmente que me mires mal incluso por decirte la verdad de la palabra, a que me sonrías porque yo me callo la verdad de la palabra. Lo lamento. Puede sonar crudo eso, pero prefiero darte la verdad de la palabra de Dios. Y por ello somos animados. ¿Dónde está nuestra confianza? En la obra de Cristo, en su muerte y resurrección. Entonces, es necesario, amado hermano, hermana, amigo, te vuelvo a repetir, yo no estoy para condenarte, para ofenderte. Quiero que sepas que nosotros como cristianos es obvio que creemos en María, conforme dicen las escrituras de ella. No la veneramos y no la adoramos, mucho menos. Nada de eso. Pero sí creemos, porque decir que un cristiano diga, no creemos en María, estaría negando absolutamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no debe ser así. María, obviamente existió. María fue la mujer, el medio que Dios usó para que nuestro Señor Jesucristo esté aquí en esta tierra y nos pueda salvar de todos nuestros pecados, nos dé salvación, vida eterna. Entonces, no debemos venerar a María. No debemos orar a María. Jesús dijo en la oración, en el modelo en Lucas 11 y en Mateo 6, Él enseñaba a orar y decía, cuando ores, habla, dirígete así, Padre nuestro. Entonces, en tu oración, no tienes por qué orar a María. No tienes por qué orar a alguien que no hace nada por ti, porque simple y llanamente María hace muchos años murió. Ella no resucitó, ella no se llevó tus pecados, fue Jesucristo.
Por ello te animo a que tú ores a Dios, al Padre, a Jesús, y le pidas que te guíe toda la verdad. Le pidas que te enseñe la palabra de Dios. Busca una iglesia cristiana donde puedas seguir creciendo espiritualmente, donde puedas seguir edificando tu fe conforme a la palabra de Dios. Siempre viendo eso. Amén. Entonces, ha sido un gusto, un placer. Realmente es un poco largo el video, pero es necesario para poder aprender. Entonces, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense, bendiciones y hasta la próxima.